Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro de Miqueas, y estamos en el capítulo 5, y vamos a continuar viendo hoy lo que comenzamos a ver en el programa anterior. Debemos regresar un poquito a ver lo que vimos antes para unir esto con nuestro programa anterior y tener una mejor idea de lo que está ocurriendo aquí. Dijimos que el versículo 1 del capítulo 5 en realidad pertenece al capítulo 4. Así es como se nos presenta en el texto hebreo en el capítulo 4. Pero eso revela la condición de la familia de David en la época de la cautividad babilónica. Ellos habían ido a la cautividad, y Sedequías, quien era de la familia de David, pero era nada más que un tío del rey Joaquín, había sido llevado a la cautividad también, y los conquistadores le habían sacado los ojos. Todos los hijos de Sedequías también fueron asesinados. Ahora alguien podría llegar a la conclusión de que este era el fin de la familia de David. Pero allí no terminó la familia de David. Vimos en el versículo 2 que en Belén habría de nacer alguien en el linaje de David. Y el Nuevo Testamento, por supuesto, toma esta historia y la expande. Primero el evangelista Mateo, luego Lucas, nos dan la historia de cómo Belén era el lugar donde nació Jesús, quien era de la casa y familia de David. Ahora leamos otra vez el versículo 2 de este capítulo 5 de Miqueas, que dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Queremos recorrer algo del terreno que no cubrimos en el programa anterior. El lugar donde Jesús debía nacer era Belén, y al mirar hacia atrás lo vemos como historia. Pero probablemente esto parecería algo oscuro y tenebroso para aquellos que fueron a la cautividad de Babilonia. Sería posible ahora que el Mesías viniera. Así es que Miqueas, hablando dentro de ese marco, dice: sí, Él nacerá en Belén. Y ese es el lugar. No hay nada fuera de lo común en cuanto a eso. Pero el hecho de que Cristo naciera allí, y las circunstancias que llevaron a su nacimiento en la ciudad de Belén, que son cosas muy conocidas para nosotros, nos muestran algo que es destacado, considerando lo que había ocurrido en los años intermedios desde el tiempo de la cautividad babilónica por 500 años. ¿Cómo era posible que alguien naciera allí? Bueno, si ese pequeño asno en el cual montaba María, de Nazaret a Belén, hubiera tropezado y María hubiera caído, Jesús probablemente hubiera nacido en algún lugar a lo largo del camino. Pero vamos a decir algo con mucho cuidado, amigo oyente. Y es que ese pequeño asno no podía haber tropezado. En realidad, esa era la forma de viajar más segura que ella podría haber tomado, porque ese pequeño asno no podía tropezar. Ahora esperamos que esto no lleve a nadie a tomar un punto de vista fanático en cuanto a viajar. Cierto hombre que sabía que al doctor McGee no le gustaba viajar en avión, en cierta ocasión, cuando se enteró que él iba a hacer un viaje, utilizando este medio de transporte, se le acercó y le dijo: hermano, yo no quiero que usted se preocupe en cuanto a este vuelo. No quiero que usted se preocupe porque yo he orado y quiero que usted sepa que el Señor me ha mostrado que ese avión no podrá caer. Bueno, el doctor McGee no prestó mucha atención a algo así, sino que lo dejó de lado como una tontería. Ese hombre no podía saber eso, y no lo sabía. El avión, por supuesto, tampoco se cayó, y le damos gracias a Dios por eso.
Pero aquí el caso es diferente. El Señor Jesús iba a nacer según lo que se había profetizado, y ese pequeño asno en el cual viajaba María era seguro. Y él tenía que arribar a la hora exacta, ya que el tiempo había sido señalado desde la eternidad. El apóstol Pablo dice allá en su epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley». El pequeño asno fue más puntual, seguro y preciso que lo que puede ser cualquier avión a propulsión en el presente. Y ahora, como vimos en el programa anterior, Miqueas nos dice dos cosas. Leamos una vez más este versículo 2. «De ti me saldrá el que será Señor en Israel». Del pequeño y humilde Belén. Este es su nacimiento, la encarnación. Tiene que ver con su humanidad. Él se cubrió a sí mismo con su humanidad en Belén. Y notemos que también dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y su existencia era previa a su nacimiento, y esta es la preencarnación. Estamos hablando de la deidad de Cristo. Ya hemos visto anteriormente el hecho de que un niño nos es nacido, allá en Isaías capítulo 9. Eso es lo que Isaías dijo, eso es en Belén. Hijo nos es dado, y eso es desde el cielo. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Notemos ahora la preencarnación, la deidad de Cristo. Miqueas dice aquí, sus salidas son desde el principio. El Padre eterno. Él les dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Él apareció muchas veces en el Antiguo Testamento. Y podemos regresar a la creación misma. Todas las cosas por Él fueron hechas, nos dice el apóstol Juan. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses. Y en el jardín del Edén, Él era la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Él era la articulación de Dios, Él era la palabra de Dios, Él era la comunicación de Dios al hombre. Y uno lo encuentra a Él buscando al hombre a través del Antiguo Testamento. Él se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo, he venido a darte libertad. Él era el Redentor, y por tanto tenemos esto, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero Él vino a Belén, Él nació en Belén y se dice del pequeño bebé, ¿de dónde vienes tú, querido pequeño? Vengo de la eternidad al presente. Y eso es lo que en realidad ocurrió, desde los días de la eternidad hasta el presente. Pero uno no puede decir eso de su bebé y el mío. Luego se habla de su humanidad, su encarnación. De ti me saldrá el que será Señor. Y cuando el Señor fue a Belén, Él obtuvo algo que no había tenido antes. Él recibió el nombre de Jesús. Él había recibido la humanidad. Él era Jehová. Ese era el nombre de la deidad, pero ahora es Jesús y es el Salvador. Él fue a Belén para salvar. Y usted recuerda lo que los ángeles dijeron a los pastores. Lo encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 11, donde dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Mateo dijo que su nombre era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero le llamaréis su nombre Jesús. Y Él no puede ser Jesús a no ser que Él sea Emmanuel, lo que quiere decir Dios con nosotros. Él tiene que ser un hombre para ocupar nuestro lugar, para ser nuestro representante, para morir una muerte sustitutoria. Y quizá, ya lejos de la Navidad, sin todos los ruidos que acompañan estas fiestas, podemos tener un punto de vista que no podíamos tener antes, porque estábamos tan ocupados comprando cosas para la Navidad. El Señor Jesucristo no vino a ser comprador de artículos o a hacer compras. Vino a salvar, amigo oyente. Hay quienes están tratando de quitar a Cristo de la Navidad. Pero, amigo oyente, creemos que podemos decir que ante nosotros tenemos un versículo que es realmente maravilloso. Y simplemente hemos tocado la superficie de esto. Continuamos ahora avanzando en este capítulo 5 de Miqueas, y al seguir adelante llegamos a un intervalo que tiene lugar entre el momento cuando Él nació y su rechazo, hasta cuando Él regrese como rey para reinar en esta tierra. El versículo 3 de este capítulo 5 de Miqueas nos dice, «Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz,
y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Creemos que este es un versículo maravilloso. Alguien ha dicho que este es una referencia al nacimiento de Cristo. Por cierto que habla aquí del hecho de que María padeció y dio a luz. Pero uno no puede leer este pasaje sin darse cuenta que también está hablando de la nación de Israel. Y habla no solo de su dispersión mundial, la cual les sobrevino por el juicio de Dios, sino de que ellos van a ser reunidos otra vez. Pero antes de ser reunidos, esa nación tiene que padecer dolores. Y ese padecimiento es el período de la gran tribulación por la cual deberán pasar ellos. Porque se nos dice aquí en el versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y continúa en el versículo 4 diciendo, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Él es presentado aquí como el pastor que los alimenta. Amigo oyente, Él es el pastor de la iglesia y Él también es el pastor de la nación de Israel. Y Él es aquel que traerá a esta tierra lo que este mundo necesita. Uno habla de un regalo de Navidad. Bueno, cuando Él venga a esta tierra, entonces sí que traerá un regalo de Navidad. Y en el versículo 4 aquí vemos que Él es el pastor, aquel que fue rechazado, aquel que nació en Belén. Y Él va a alimentar a su rebaño. Y no podemos pensar de ninguna otra cosa más maravillosa que el hecho de que Él es el pastor de su rebaño. Recuerde que Él dijo que tenía otras ovejas que no eran de su rebaño, pero eran de esta manada. Y eso habla de su cuidado, de su protección y de su salvación. En realidad, Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y Él es el gran pastor que cuida sus ovejas hoy. Eso lo tenemos allá en el Salmo 23. Y Él es el príncipe de los pastores que vendrá algún día. Y a propósito, todo su ministerio se presenta bajo el cargo de pastor. Y los gobernantes de Dios eran todos hombres que habían sido adiestrados como pastores, es decir, los principales. Moisés, por ejemplo, era un pastor antes que Dios le hiciera pastor de su pueblo. David era un pastor antes de llegar a ser el gran rey que fue. Ahora, ¿qué es lo que Él va a traer como ese gran regalo de Navidad? Bueno, vamos a tener que seguir leyendo. El versículo 5 de este capítulo 5 de Miqueas nos dice, y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Hay varias cosas que se presentan aquí que debemos notar. Pensamos que el asirio, como vimos allá en el libro de Isaías, presenta o destaca al enemigo que vendrá en los días postreros. Creemos que deberíamos presentar esto en plural en lugar de singular. Cuando los asirios vinieren a nuestra tierra y cuando hollaren nuestros palacios. Ellos eran tan brutales y fueron ellos los que tomaron el reino del norte y lo llevaron a la cautividad. Y aquí Miqueas dice que levantará 7 pastores y 8 hombres principales. Ahora no queremos entrar en las matemáticas, pero es interesante lo que uno descubre al estudiar la palabra de Dios, que a veces se le da énfasis a ciertos números en las Sagradas Escrituras, especialmente a estos dos. Por ejemplo, tenemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 16, que dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Es interesante notar cómo se ha desarrollado esto. También vemos que se utiliza en Eclesiastés, pero no podemos dedicar el tiempo para desarrollar este aspecto en particular aquí. Pero sí podemos notar que Dios los librará a ellos y será una liberación total. Quizá deberíamos leer en el libro de Eclesiastés allá en el capítulo 11, versículo 2, y ver lo que se nos dice por un momento. Dice, reparte a 7 y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. En otras palabras, esto señala que Dios ha provisto adecuadamente. Y creemos que ese es el pensamiento que se nos da aquí. Cuando venga el enemigo, Dios estará listo para cuidar de los suyos. Ahora notemos lo que dice el versículo 6 de este capítulo 5 de Miqueas. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Como se puede apreciar, esto mira hacia el futuro, hacia aquel que es el pastor, aquel que nació en Belén. Él vino antes en humildad, y necesitamos notar eso que dice que Él se humilló a sí mismo. Nosotros no hacemos eso,
A veces son las otras personas las que nos humillan. Pero Él se humilló a sí mismo. Y hubo un despojamiento de parte de Cristo, porque dice que Él se despojó a sí mismo. Ahora, ¿de qué se despojó Él? No fue de su deidad, porque este pequeño bebé tan indefenso que reposaba en los brazos de su madre, podía haber dicho una palabra que hubiera causado que este universo cesara de existir. Él es tan Dios como el mismo Dios, y Él es tan hombre como el mismo hombre. Pero Él se limitó a sí mismo, y esa es una limitación propia. Eso es aquello que Él hizo voluntariamente. Nosotros no nos limitamos a nosotros mismos voluntariamente, sino que al contrario, nos ensanchamos. Nosotros somos agresivos, queremos ganar, queremos estar en la cumbre. El hombre es egoísta, centrado en sí mismo. Pero Él es el pastor, Él vino a Belén. Esa no era una ciudad real, esa no era la capital. Él nació en un pesebre, y ese no es el lugar para que nazca un rey. Pero Él vino y se humilló a sí mismo. Él vino de esa manera. Y Él es el pastor. Él vino como pastor para morir por su pueblo. Él vino como pastor hoy para cuidar a sus ovejas. Y Él vendrá otra vez como el príncipe de los pastores, pero esta vez lo hará en gran poder y gloria. Luego en el versículo 7 de este capítulo 5 de Miqueas, vemos que va a defender a los suyos. Él los va a proteger. Y allí este versículo 7 dice algo del remanente de Jacob, y ya hemos hablado de ese remanente anteriormente. Leamos el versículo 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Usted puede apreciar que Él no solo les protegerá, sino que les bendecirá. Y les dará fortaleza. Escuche lo que dice ahora el versículo 8. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Por cierto que esto no describe al pueblo de Israel en nuestro día. Israel ha estado en una situación precaria por muchos años. Pero Dios dice, haré que Israel sea la cabeza de las naciones y no la cola de las naciones. Lamentablemente no están en esa posición hoy, sino que están en el otro extremo. Ahora el versículo 9 dice, tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Él va a estar allí para darles victoria sobre sus enemigos. Y luego vemos que el versículo 10 comienza diciendo, acontecerá en aquel día. Y en caso de que alguna milenarista haya regresado y esté tratando de aplicar esto a alguna otra cosa, Miqueas quiere que nosotros sepamos que esto es en aquel día. Y ese día mira hacia el futuro. Leamos ahora los versículos 10 y 11 juntos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Ahora, ¿por qué hará Él eso? Bueno, porque ellos no van a necesitar más de estos instrumentos de guerra. Él está trayendo la paz a la tierra. Y en el versículo 12 agrega, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Nos gustaría desarrollar esto un poco más, pero vamos a regresar a esto más adelante. Él va a librarse de la idolatría y de la religión falsa. Y en el versículo 13 dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Ahora ellos van a adorar al Dios vivo y verdadero. Y en los dos últimos versículos, 14 y 15, leemos, arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Estamos hablando aquí definitivamente del período de la gran tribulación que vendrá, y esta es la bendición que vendrá a esta nación bajo el Mesías. Y debemos comprender que esto es sólo el remanente. Y luego, el remanente de las otras naciones del mundo que se han vuelto a Él. Este capítulo que hemos visto hoy, amigo oyente, ha sido un capítulo glorioso, por cierto. En nuestro próximo programa entraremos a estudiar el capítulo 6.